Sí, gracias. Bueno, entonces, déjenme empezar diciendo que dividí esta presentación en tres apartados. Una es dónde estamos, el diagnóstico de dónde estamos parados. Dos, qué se puede hacer. Y tres, pues una pequeña lámina de conclusiones. ¿Dónde estamos? Entonces, déjenme decirle que la pandemia nos encuentra en una precaria situación económica. Esta es la tasa de crecimiento trimestral de México desde el año 2008 y es trimestral. Entonces, aquí hay algunos datos que son interesantes, donde, bueno, pues vemos que la última etapa donde hubo un periodo recesivo, es decir, que la economía se contrajo, pues fue en la crisis del 2009-2008, donde fue una crisis global, la crisis de las hipotecas, donde pues todo el mundo se fue afectado por una crisis y México tuvo una caída pues muy importante de 8.9 en el segundo trimestre del 2009. Es importante señalar que aquí también, en este pico de aquí, coincidimos con la crisis de la influenza H1N1 en México. Después de esto, México fue capaz de recuperarse. Tuvimos tasas de crecimiento, pues la verdad, bastante potentes del 2010 al 2012. Y después este crecimiento pues, empezó a decaer, nos recuperamos en algunos periodos, pero bueno, seguimos más o menos con una tasa de crecimiento más o menos estable. Y pues algo pasó donde a partir del 2009 el crecimiento de México se volvió negativo. Y esto lo que acaba de circular es antes de la pandemia. O sea, todo el 2009 México tuvo contracción económica, tuvo una recesión. Y bueno, pues ya este piquito de acá, o este picote de menos 14%, pues ya es atribuible completamente a la pandemia. Pero el punto de esto, antes de que llegara la pandemia, las cosas en México no estaban bien, la situación económica en México no estaba bien, y bueno, pues ahora la pandemia pues nos viene a rematar. Fíjense el tamaño de la caída. Estos son datos al segundo trimestre del 2020. Una caída de menos 14.1. ¿Cómo se mide cómo está medido este PIB trimestral? Pues está comparado en el tamaño del PIB que teníamos al final del segundo trimestre del 2019 contra el PIB que tenemos al final del segundo trimestre en el 2020. ¿De acuerdo? Entonces la caída pues es bastante potente y bueno, pues lo que nos espera, pues esto es solo el inicio. Entonces la recesión económica que viene es de veras, es profunda y bueno, lo que hay que señalar es que pues no es atribuible únicamente a la pandemia, sino que ya veníamos con problemas hasta antes de esto. ¿Qué pasa? Bueno, nos encontramos una de las piezas angulares de la vulnerabilidad y la fragilidad económica, pues es Pemex. Pemex, si bien hace rato que dejó de ser pues, la palanca de crecimiento del país, hace mucho que dejó de ser el 90% de nuestras exportaciones, pues Pemex es como una empresa más, hay que decirlo así, pero es una empresa muy representativa. Entonces, pues la calidad de Pemex pues está muy atada a la calidad crediticia del país. La percepción que de Pemex se tenga fuera de México, pues también afecta la percepción que fuera de México se tenga en nuestro país. Y entonces, pues esta pandemia nos encuentra en una situación muy complicada económicamente, pero también nos encuentra con Pemex al borde de la insolvencia. Y déjenme leer un poquito. Vemos en el panel del lado derecho las pérdidas de Pemex en millones de pesos. Entonces vemos cómo en el 2008 Pemex perdió 180,000 millones de pesos. En 2019 Pemex perdió 346,000 millones de pesos. Para el primer trimestre de este año, Pemex ya perdió 562,200 millones de pesos. Es una cantidad bestial de dinero. Me podrán decir que, bueno, pues esto se debe a la devaluación del tipo de cambio, a la depreciación del tipo de cambio y en la caída de los precios del petróleo. Eso es correcto, pero aún suponiendo que no hubiera habido estos efectos de devaluación y de caída en los precios, la pérdida al primer trimestre de Pemex sería de cerca de 130,000 millones de pesos. Si esa lo multiplicamos por 4, es mayor a los 346,000 del año anterior. Entonces, Pemex no está bien bajo ninguna circunstancia, y no solo no está bien, está empeorando
paso a paso. Rockefeller, que fue pues, uno de los iniciadores de la industria petrolera en el mundo, a principios del siglo XX, le preguntaron que cuál era el mejor negocio del mundo y contestó que la industria petrolera. Y le preguntaron que cuál era el segundo mejor negocio del mundo y respondió que la industria petrolera mal administrada. Bueno, pues el señor Rockefeller no conocía de nuestras habilidades gerenciales en Pemex porque se hubiera sorprendido de cómo es posible que perdamos tanto dinero. La nota que pongo aquí ilustra perfectamente pues el nivel del problema en el que estamos. Pemex, al ser una empresa que coloca deuda en los mercados internacionales, está obligado a emitir reportes a la SEC. La SEC es la Security and Exchange Commission de Estados Unidos. Es como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores gringa, nada más que para mercados de capital. Y se tienen que reflejar y tienen que explicar absolutamente todo lo que hacen, que es un principio de transparencia de los mercados de capitales bien organizados. Entonces, pues ahí van todas las empresas que emiten deuda y pues ahora sí que se confiesan de sus buenas y de sus malas cosas. En el momento en que no te confieses o no sea fidedigno lo que reportas, pues la sanción es global y te conviertes en un parásito económico a nivel global. Entonces, por eso todo el mundo reporta con veracidad. Y entonces en el reporte 6K que Pemex emite a la SEC, se confiesa a Pemex y dice, nuestro auditor independiente KPMG Cárdenas Dosal SC ha informado a nuestro comité de auditoría que su reporte sobre nuestros estados financieros consolidados para el periodo que concluyó el 31 de diciembre de 2019, o sea, esto es antes de que se cayera el precio del petróleo, antes de la devaluación, antes de la pandemia, dice, incluye un apartado informativo en el que indica que existen serias dudas sobre nuestra habilidad de continuar como una empresa viable. O sea, el auditor externo independiente de Pemex está diciéndole a la empresa que con los números que ve, pues tiene dudas de que Pemex pueda seguir siendo una empresa viable. O sea, de ese tamaño. Aquí, para no quedarme atrás con ustedes, que sé que llevan una educación bicultural y bilingüe, pues lo que dice es, substantial doubt exists as to our ability to continue as a going concern. O sea, esto es lo que pusieron en inglés. Entonces, pues la situación en Pemex pues también está bien complicada. Pemex, su calidad crediticia ya fue degradada tiene una categoría especulativa. ¿Qué quiere decir esto? Los bonos en los mercados financieros, pues todo el papel que se emite, toda la deuda que se emite, ya sea corporativa, de gobierno, tiene una calificación de riesgo. Es decir, qué tan probable es que paguen o no paguen los emisores de esa deuda. Y entonces hay pues, grado de inversión, hay emisores en muy buen standing, hay otros regulazones, hay otros que tienen grado de inversión. ¿Qué quiere decir grado de inversión? Grado de inversión quiere decir que los inversores institucionales como los fondos de pensiones pueden invertir en ese papel, ¿no? Si sigue bajando la calificación, entonces ya estamos en lo que se llama ya no grado de inversión, sino grado especulativo. Entonces es papel que tiene una expectativa bastante malona, pero bueno, pues todavía como que da el gatazo, pero los fondos institucionales, es decir, los fondos de pensiones, tienen prohibido por ley invertir en ese papel. Bueno, Pemex ya está ahí. Ya en Pemex no pueden invertir los fondos de pensiones de ninguna parte del mundo porque lo tienen prohibido por el alto grado de riesgo que implica Pemex. Ya abajo de eso pues ya están los bonos basura y ya estamos hablando de cosas exóticas y es como meter el dinero al hipódromo, ¿no? Pero bueno, Pemex, antes de que nos llegara la pandemia, pues ya estaba metido en este problema. ¿Qué problema tiene eso? Bueno, pues que buena parte de la calificación crediticia de México de Pemex va a arrastrar a la calificación crediticia de México. Y México también ya recibió 2 degradaciones en su categoría crediticia. Si bien México como país todavía tenemos grado de inversión, pero pues ya estamos en la rayita. Prueba de eso es que hace 15 días que salió la Secretaría de Hacienda a emitir deuda en dólares, tuvimos que pagar pues básicamente cerca de 4 puntos porcentuales, 400 puntos base, por encima de emisiones
que países parecidos a nosotros están haciendo. O sea, para que le presten a México, en comparación a lo que le prestan a Perú, nosotros tenemos que ofrecer 400 puntos base de rendimiento, es decir, un 4% más de lo que ofrece Perú. Si a Perú le prestan al 10%, nosotros tenemos que pedir prestado al 14%, más o menos, para tener una idea, que en los mercados globales es, pues la verdad, muchísimo dinero. Entonces, pues aquí vemos que pues la pandemia encontró a Pemex en muy mala situación. Ahora, todo lo anterior, pues también de que la economía estaba en recesión, de que pues había una alta incertidumbre con respecto a la viabilidad económica de México, pues se refleja también en la actividad económica del país, en la generación de empleo y en las contribuciones fiscales, en los ingresos que tiene el gobierno. Y aquí básicamente lo que estoy poniendo del lado izquierdo es la caída esperada en la recaudación de recursos por parte del gobierno federal, por parte de los tributarios, que son estos grises, y por parte de los petroleros. La caída, según las estimaciones de Pondera, que es el despacho en el que yo contribuyo, son cerca de 500,000 millones de pesos. O sea, es un chorro de dinero lo que va a dejar de ingresarle al gobierno federal. Ese recurso, pues también significa menos dinero para los estados y municipios, ¿no? De lo que recauda el gobierno, hay una parte que se llama RFP, que son Recaudación Federal Participable, que se reparte entre los 32 estados del país y sus municipios. Entonces, el gobierno federal va a recaudar menos dinero, que se va a reducir en menos dinero para el gobierno federal, pero también en menos dinero para los estados y para los municipios. México por décadas construyó los fondos de estabilización, y estos fondos de estabilización pues eran fondos que se iba ahorrando para la época de vacas flacas. Entonces, pues los fondos que se fueron constituyendo a lo largo de los años, pues nos gastamos la mitad del fondo el año pasado, y esta mitad pues no va a ser suficiente. El fondo de estabilización debe tener como 90,000 millones de pesos, la caída es de 560,000. Entonces, pues imagínense lo que no está fondeado, más o menos es esto. Tienes 20,000, pongan esto, ¿no? Entonces sí estamos en serios problemas, sí no tenemos con qué, y el gobierno mexicano tiene un problema de ingresos que no tiene con qué sustituirlos, está metido en una recesión económica terrible, tiene la espada de Damocles con respecto a la calificación crediticia, y por si fuera poco, pues nos cae la pandemia, ¿no? Entonces, bueno, las expectativas de crecimiento económico se deterioran rápidamente, en el caso de México. Entonces tenemos, por ejemplo, aquí son distintos bancos o corredurías o intermedios financieros que hacen su pronóstico de crecimiento, y aquí tenemos la estimación actual, pues es esta, y aquí vemos cómo se ha venido deteriorando, de -4 a -6, de -5 a -9, de -4 a -7, o sea, se está deteriorando y se va a seguir deteriorando, ¿no? Esta es la estimación. Yo les aseguro que en un mes, pues ya va a estar la contracción económica en 2 dígitos en casi todos estos. Entonces, el pronóstico de la profundidad de la recesión en México no tiene precedentes. Es muy probable que la economía mexicana, yo se los firmo en este momento, la economía mexicana se va a contraer en 2 dígitos. La caída va a ser de más de 10%, ¿no? Será -12, -14 tal vez, pero que va a ser profundísima, va a ser profundísima. ¿Qué sucede? Pues así de preocupante como va a ser la caída este año, pues va a ser bien preocupante. El dato que más nos debería de preocupar es este, fíjense. En el 2020, y estoy poniendo aquí la caída promedio de las que presenté hace un rato, que es -7. Vamos a concederles que sean -7. El dato que es bien relevante siempre después de una recesión es el dato siguiente, porque la economía como que rebota. Entonces, si la economía está en condiciones sólidas, puede rebotar de inmediato al año siguiente, ¿no? Entonces, se hace chiquito el pastel, pero para el año que entra que te recuperas, ¿no? Pues como la base de medición sobre la cual mides el crecimiento es muy baja, pues vas a tener un efecto pues casi aritmético de crecimiento. Pero no nomás es aritmético, quiere decir que hay confianza en los inversionistas, que tienes un sistema financiero sólido, que tienes una política de gasto razonable, en fin. Y aquí lo que es preocupante es que si bien la caída es de -7, la recuperación prevista es de 2 nada más. Fíjense lo que pasó en el 2009. La caída fue de -5.3
y la recuperación fue de la misma magnitud. Y aquí lo que es muy preocupante es que este dato de aquí se ve bastante modesto con respecto al tamaño de la caída. En mi opinión muy personal y en mis pronósticos personales, yo creo que la caída va a ser casi como de -14, y la recuperación económica aquí va a ser más chiquita, va a ser, yo calculo, como del 1%. Entonces, ni siquiera en el 2021 vamos a ser capaces de reponer todo lo que perdimos en el 2020. ¿Y esto qué significa? Pérdida de empleo, pérdida de ingreso, pérdida de patrimonio, pérdida de oportunidades. Significa, las implicaciones de esto son brutales. Entonces, ahorita, ¿qué es lo que deberíamos? Déjenme seguir con la siguiente lámina y déjenme concluir un poco este diagnóstico. México se encontraba en una situación muy comprometida aún antes de la pandemia. La llegada de la pandemia empeoró la situación. La recesión económica se ve profunda y larga. Se están destruyendo fuentes de empleo. El paquete de ayuda en México, o sea, es lo que el gobierno federal ha dispuesto de apoyo a esta crisis, no llega ni siquiera al 1% del PIB. El paquete en Perú es superior al 10%. En el 2009, con la crisis que se tuvo de los mercados de deuda hipotecaria globales, el paquete de política contracíclica que se puso en marcha fue de cerca de 4 puntos del PIB. Ahora no llega ni a 1, y para compararnos con otros países, el paquete en Perú es de 10% del PIB. O sea, nuestro gobierno no está haciendo lo suficiente para apoyar y para proteger a las fuentes de empleo, ni tampoco está haciendo nada para, pues ahora sí que estar medio de pie para cuando todo esto termine. Hay una pérdida patrimonial y de ingreso brutal. Entonces, por eso es crucial la reapertura de la economía mexicana de manera ordenada y segura ante la posibilidad de rebrotes epidémicos. Entonces, ahora sí que estábamos mal, y ahorita con el tema de la pandemia, pues tuvimos que parar la actividad económica. Entonces, a la hora de parar la actividad económica, no puede seguir esto por tiempo indefinido en el caso de México, ¿no? La gente va a empezar a ver afectado, pues en términos de sus ingresos. Hay gente que vive al día y no ha podido tener un ingreso ya por más de un mes. Entonces, esto no puede seguir. Entonces, sí se tienen que pensar esquemas donde se pueda reabrir la economía mexicana, pero esto tiene que ser de manera ordenada y segura para evitar que vuelva a haber un brote epidémico. Entonces, déjenme continuar. ¿Qué se puede hacer? Entonces, pues ¿qué podemos hacer? Hay varias cosas y varias consideraciones, ¿no? Hay que entender que en esto del COVID-19 no hay vacuna ni cura. O sea, no hay nada que prevenga que contraigamos esto, y tampoco si nos da, pues no nos podemos curar más que con el paso del tiempo, y si se tiene suerte. Hay gente que esto es mortal para ciertas personas. Entonces, no hay vacuna ni cura. Lo segundo que se tiene que considerar es, pues, este falso dilema de o salvamos vidas o salvamos ingreso. Yo creo que es falso. Se pueden atender los dos objetivos. Se deben salvar vidas y se deben de salvar fuentes de empleo. Con la creatividad suficiente y con la audacia y con la voluntad se pueden hacer las dos cosas. No están peleadas una con la otra. Otra consideración que se puede hacer es: no podemos seguir acometiendo burrada tras burrada. Desde la cancelación del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, insistir en construir una refinería, cuando nadie en el mundo, nadie en su sano juicio considera que es una buena idea. No se puede seguir dilapidando los recursos públicos en construir un Tren Maya, ¿no? La política energética tiene que regresar a ser un espacio donde concurran recursos públicos con recursos privados. Nos está saliendo carísimo el tema de la política energética de este gobierno. Necesitamos tener una política contracíclica. El gobierno necesita gastar más en estos momentos complicados, pero necesita gastar de una manera inteligente. Necesita gastar en proyectos de inversión que generen desarrollo regional, que generen riqueza, como por ejemplo, pues aquellos que desarrollan mercados regionales, algunas carreteras, algunos puentes, desarrollar puertos, en fin, cosas que hagan sentido y no caprichos como Dos Bocas y el Tren Maya. Y por supuesto que también no estamos para tirar el dinero en programas clientelares, ¿no? En programas que alimentan la voracidad
de las clientelas electorales del partido que nos gobierna el día de hoy a nivel nacional. La tercera consideración es, pues, que hay diferencias regionales, ¿no? O sea, para abrir o reabrir la economía hay que entender que no todos los estados, no todas las regiones son iguales. Y en términos de qué hay que entender esta diferencia, en dos ejes. Uno es en la presencia, propagación del virus. O sea, donde hay presencia del virus, no está presente igual en todas las regiones. Y la otra cosa es la capacidad sanitaria hospitalaria de cada región. No todos los estados tienen el mismo número de camas, no todos los estados tienen el mismo número de camas de terapia intensiva, no todos los estados tienen el mismo número de ventiladores. Entonces, esa diferencia en estos dos ejes es lo que hace fundamental entender cómo debe ser la reapertura. Y déjenme ser un poco más explícito. Entonces, aquí es un poco lo que estoy diciendo de manera gráfica. Tengo un eje donde estoy midiendo la capacidad sanitaria hospitalaria. Entonces, si me muevo en el eje hacia la derecha, quiere decir que tengo un número suficiente de camas de hospitalización, un número suficiente de camas de terapia intensiva, que tengo un número suficiente de respiradores, ¿no? Y aparte también que mi capacidad sanitaria, tengo medidas de higiene, tengo agua corriente, en fin, tengo ciertas cosas que me dan fortaleza en términos sanitarios y hospitalarios, ¿no? Aquí, en el eje vertical, estoy midiendo pues la presencia del virus, ¿no? Hay lugares donde pues sigue el contagio a todo lo que da, la gente sigue contagiando, se está incrementándose la mortalidad, en fin, y hay lugares donde pues ya la presencia es baja, ¿no? O nunca hubo, o si hubo, pues ya está decayendo. Entonces, todas las regiones del país pueden imaginar que están en este rectángulo. Algunos, por ejemplo, pues están aquí, ¿no? Quiero pensar, por ejemplo, Ecatepec, ¿no? Ecatepec en el Estado de México, bueno, pues tiene la presencia del virus, hay un contagiadero por todos lados y los hospitales del municipio de Ecatepec todos están rebasados. La gente está en las banquetas, la gente está en los pasillos, pues las imágenes de los cadáveres amontonados en el patio en cajas de cartón, pues ahí están, ¿no? Entonces, pues digamos que Ecatepec está aquí. Habrá otros municipios, pues no sé, por ejemplo, déjenme pensar, la ciudad de Aguascalientes. Entonces, la ciudad del municipio de Aguascalientes, pues todavía no todavía no llega a su nivel de saturación, ¿no? En términos de capacidad hospitalaria, afortunadamente, y pues no se ve que Aguascalientes sea un brote como lo es Tijuana, como lo es Ecatepec. Entonces, pues vamos a pensar que Aguascalientes podría verse aquí, ¿no? Tiene capacidad hospitalaria, tiene respiradores, tiene camas de terapia intensiva, no tienen a la gente en la banqueta, no tienen a la gente en la calle, ¿no? Se les sigue dando atención médica a todos los que lo solicitan, ¿no? Y pues también pues no hay niveles de contagio alarmantes en el estado de Aguascalientes. Entonces, ¿de qué se trata la reapertura económica? Pues se trata de migrar a todas las ciudades y a todos los estados del país hacia acá, ¿no? Estas dos cosas, o sea, mi posición de aquí a acá es dinámica en ambos sentidos, ¿no? Por ejemplo, para mejorar tu capacidad hospitalaria, por supuesto implica que tengas más respiradoras, que tengas más camas, pero solito te vas moviendo. Imagínense el caso de Ecatepec. Si de alguna manera pudieran disminuir la presencia del virus, que disminuyera el contagio, porque ahora sí metieran medidas de distanciamiento social y a de veras, no se hicieran guajes como se hicieron, bueno, entonces la presencia del virus va a bajar, entonces los contagios van a disminuir, entonces las hospitalizaciones van a disminuir, las camas en terapia intensiva van a ser menos necesarias y los ventiladores también. Entonces tu capacidad sanitaria inmediata hospitalaria pues también va a empezar a aumentar, ¿no? Esta capacidad hospitalaria pues, se ve más o menos como el margen de maniobra que tienes con respecto a ventiladores, con respecto a camas en un hospital. Entonces, pues sí, como que de manera natural, conforme vayas resolviendo el tema de la presencia del virus, te puedes ir moviendo hacia acá. ¿De acuerdo? Entonces,
pues es un poco como se debe de analizar la reapertura en todas las partes del país. Se debe de revisar ciudad por ciudad, estado por estado, pues quiénes tienen o cuál es tu capacidad hospitalaria, cuántos ventiladores tienes que efectivamente funcionen, ¿no? ¿Cuántas camas de terapia intensiva tienes? ¿Cuántos médicos intensivistas tienes? ¿Cuántas camas tienes para hospitalización que no requieran terapia intensiva? En fin, todo eso hay que irlo contando y hay que irlo contrastando con la potencia y la velocidad del contagio y de la mortalidad del virus. Entonces, pues de esto se trata. Cada ciudad, cada estado va a necesitar un semaforito especial para saber cómo podemos abrir. Ahora, en términos de las políticas públicas, para movernos de aquí y de acá, o en lo que nos vamos moviendo, pues hay varias consideraciones que son pues, muy relevantes. Por ejemplo, pues es bien importante entender cuál es la vulnerabilidad. Debe haber políticas públicas especiales para población de alto riesgo y otras para población de bajo riesgo. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, si vamos a empezar a abrir la economía, una población de alto riesgo, pues sí, pues son los trabajadores de la salud, eso es obvio, pero piensen, por ejemplo, los conductores de transporte público, que están expuestos todo el tiempo a gente subiendo a su transporte público. Bueno, pues esa es una población de alto riesgo. Hay que tener políticas públicas definidas para esa población en particular. ¿A qué me refiero? Bueno, pues es una población que se le debe de hacer una prueba diariamente antes de subirse a su camión o a su medio de movilidad de transporte, ¿no? El cual es responsable, pero también debe de estar perfectamente equipado. Sin exagerar, debe tener un traje, debe tener gogles, debe tener mascarilla, debe tener una máscara protectora. En fin, es una persona que debe estar bien protegida, que debe tener barreras físicas al virus, ¿no? Una población de bajo riesgo, bueno, pues puede ser una persona que puede seguir, si puede trabajar desde su casa haciendo home office, entonces lo único que hace es pues, salir a comprar algunas cosas, entonces pone su cubrebocas cuando sale, pero digamos, no es una población de alto riesgo como lo es un conductor. Entonces hay que tener políticas diferenciadas para esto. En la parte de la importancia económica también es bien importante. Los sectores no esenciales, pues esos pueden permanecer más tiempo cerrados, esos, digamos, se pueden pensar esquemas pues, un poquito más graduales de reincorporación a la economía, pero hay otros sectores que son esenciales y que no pueden parar. Por ejemplo, el tema de la distribución de alimentos, por ejemplo, el sistema financiero, por ejemplo, y muy relevante para el estado de Aguascalientes y para ustedes, pues es todo este sector exportador de manufacturas de alta y mediana tecnología de México. Si ustedes toman la canasta de exportación de México, el 75% son manufacturas que tienen alto y mediano nivel de tecnología. O sea, es lo que hace el estado de Aguascalientes, lo que hace el estado de Guanajuato, lo que hace el estado de Querétaro, lo que hace el estado de San Luis Potosí, es la industria automotriz, la industria aeroespacial, la industria de tecnología que hay en ese corredor. Y ahí, si bien me dicen, bueno, pues qué tan urgente, ¿no? Pues es que se terminen de construir las turbinas que se hacen en el centro Bajío Occidente, incluido Aguascalientes, ¿no? Si la industria aeronáutica está parada, a lo mejor sí, pero tienen un problema, que toda esta industria que está en Aguascalientes, por ejemplo, es parte de una cadenita de suministro global. Entonces nosotros utilizamos, y déjenme hablar como si fuera aguascalentense, recibo insumos de Canadá, Estados Unidos, de Singapur, de Corea del Sur, ¿no? Los armo en México, desarrollo alguna otra parte en México, la ensamblo en México y esa parte la mando a Estados Unidos. Y en Estados Unidos le hacen otra cosa y luego la mandan a otro lado y ahí le hacen otra cosa hasta que queda el producto final y terminado. Somos parte de una cadenita. Si nosotros en este momento no estamos ahí cuando se abra la cadenita, nos van a dejar fuera. No van a decir, pues vamos a esperar a que México resuelva su problema. No, lo que estamos haciendo nosotros, lo hacíamos nosotros, lo van a ir a hacer a otro lado. Lo van a ir a hacer a Corea del Sur, o lo van a ir a hacer a Costa Rica, o lo van a hacer en Estados Unidos, lo van a hacer en otro lado. Y nosotros vamos a perder esas fuentes de empleo, que aparte todos son empleos bien pagados, con alto contenido tecnológico, donde trabajan ingenieros, donde trabajan profesionistas, y vamos a perder todo eso. Entonces, la definición de sector esencial no es únicamente en términos
de la necesidad humana de eso, como podría ser la distribución de alimentos. Es obvio que necesitamos que haya comida en los supermercados, entonces, bueno, es una actividad esencial, pero hay otras actividades industriales que podrían no pensarse esenciales, pero que sí lo son para defender esas fuentes de empleo. En términos de movilidad, bueno, pues también, dependiendo de dónde andemos, pues ustedes se pueden limitar la movilidad o no, ¿no? Que es lo que, pues en buena medida ya son las medidas extremas, pero digamos, las decisiones de política pública en términos de movilidad van a ser muy diferentes en una región que está aquí a una que está aquí, ¿no? Pues aquí sí casi que hay toque de queda y nadie se mueve y ta. Aquí, pues no puede haber condiciones de movilidad, dejando los espacios entre pasajeros, ¿no? Tratando de evitar aglomeraciones en las estaciones, o sea, depende de dónde estés colocado. Y una tercera variable de política pública, pues es el distanciamiento social. Pues aquí sí hay que aislar completamente, y aquí ya no tanto. Aquí ya la gente puede salir a trabajar con protección, dependiendo qué tan vulnerable seas o no, pero sí te puedes ir moviendo. Ahora, todo esto depende, si se fijan, de varias cosas, pero hay una que es fundamental. Uno, que seamos capaces de medir la presencia del virus en una comunidad, estado o municipio. O sea, yo tengo que saber si tengo un brote en Izúcar de Matamoros, Puebla o no. Tengo que saber cuál es la velocidad de contagio. Tengo que saber si estoy aquí o estoy aquí. Necesito un sistema de medición y de diagnóstico confiable, cosa que no tenemos en México. En México el problema es que México utiliza un mecanismo de detección de la presencia del virus, que se llama el método Centinela, que como su nombre lo indica, para lo que sirve es para decir que tienes la presencia de un virus en una comunidad o en un país. Pero no te dice cuántos hay ni en dónde están, porque esto consiste en unidades de medición distribuidas en unos cuantos municipios del país y donde se le hace la prueba a todos los que se hospitalizan y se intuban. Entonces ahí se ve si tienen algún virus nuevo o el virus estacional o lo que sea. Entonces el sistema Centinela te ayuda a detectar, pero no te dice, por ejemplo, ahorita, ¿no?, que reportan que hay 26,000 contagiados, que es lo que reporta el Estado mexicano, lo cual es absolutamente falso, como ellos mismos reconocen, porque no son 26, según López-Gatell, esos 26,000 hay que multiplicarlo por 8, pero según a verdaderos expertos, no hay que multiplicarlo por 8, hay que multiplicarlo por 30. Entonces ya no son 26,000, si lo multiplicas por 30 ya son 750,000, ya casi es 1,000,000 de mexicanos contagiados. Entonces, si se fijan, hay duda, primero para saber cuántos son. Y luego hay duda para saber en dónde están, ¿no? Ok, está bien. ¿Y dónde están? Pues sepa Dios dónde están. Si están alrededor de la Ciudad de México, si están en Hermosillo, si están en Monterrey, si están en... Sepa Dios dónde. Pues no se sabe dónde están. Entonces, el modelo Centinela, por eso, pues está bien para detectar, pero una vez que detectas que hay coronavirus en México, se cierra, como dice el señor subsecretario. Lo que tienes que hacer es un sistema de medición confiable, es decir, abrir todos los puntos de muestra posibles en el país, como lo hacen en países que están enfrentando esto de manera exitosa, como lo hizo en Corea del Sur, como lo hicieron en China, como lo están haciendo en Dinamarca, como lo están haciendo en Alemania, como ya lo empezaron a hacer en Estados Unidos. Entonces, si bien un sistema de diagnóstico confiable es fundamental para tomar decisiones de política pública para enfrentar la pandemia, cosa que ya no hicimos en México, ¿no? Ahorita pues sepa Dios dónde andamos. Bueno, pues sí es fundamental para la reapertura económica. Y aquí los estados pues tienen que hacer un poco como Jalisco y un poco como Nuevo León, ¿no? Y un poco como Aguascalientes, es decir, pues háganle como quieran, yo voy a tener mi propio sistema de medición, porque yo no me voy a esperar a ver pues qué desastre estadístico hace el gobierno de México. Entonces yo, gobernador de Nuevo León, pues sí tengo que abrir la economía, entonces yo genero mi propio sistema de diagnóstico, ¿no? Con pruebas patito, pues algunas eran patito, por otras no tanto, ¿no? Y algunas tienen falsos positivos y sí tienen falsos positivos, pero sí les da una idea
de por dónde están y cuántos son. Entonces, pues un poquito la siguiente lámina ve en ese sentido, que toda la estrategia de reapertura depende de que se realicen el mayor número de pruebas posibles y se tenga la capacidad de rastrear a todos los contagiados, ¿no? En Corea del Sur llegan al extremo. Ernesto, Sí. perdón, nada más que te interrumpo, se acaba de conectar y qué bueno en esta oportunidad que se tiene, se acaba de conectar a la conferencia el gobernador del estado. Ah, señor gobernador, Sí. gusto saludarlo. Un saludo, Ernesto. Muchas gracias por tu plática y tu conferencia y bien para todos los chavos, sobre todo en el tema económico aquí en Aguascalientes, en la parte automotriz, que hoy parece que tenemos otras noticias. Ah, Gracias. qué bueno, gobernador. Muy bien. Eso, si ya la declararon esencial, sería una gran noticia para tu estado. Te felicito. Ahí va, Bueno, ahí va. Pronto estará. Gracias. no, hombre, qué bueno. Entonces, pues, el que nosotros sepamos cuál es la presencia del virus para conducir la apertura depende de que lo podamos medir bien. Y en eso, pues, como lo mencioné, pues México deja mucho que desear. Fíjense, son un chorro de países y es el número de pruebas que se hacen por cada 1,000 habitantes. México no hace ni una prueba por cada 1,000 habitantes, ¿no? Hacemos menos pruebas que Filipinas, que Marruecos, ¿no? Otros países, por ejemplo Islandia, que es el que más hace, a 143 pruebas por cada 1,000 habitantes. Entonces, evidentemente, tenemos que hacer un mucho mejor trabajo aquí. Y con el método del gobierno federal difícilmente vamos a ser capaces de decir con certeza dónde se puede abrir. Sacaron un mapita de los municipios que no tienen presencia de coronavirus y los que sí tienen. Entonces, pues yo que soy pues medio ocioso y me gustan los números, pues me puse a ver cuáles eran los municipios que no tenían presencia de coronavirus. Pues son los municipios donde no tienen unidades de medición. Entonces, pues, se pueden encontrar, no lo sé, a lo mejor en Ciudad Obregón, que no tienen un solo caso de coronavirus, no porque no haya, sino porque no están midiendo ahí. Entonces, sí creo que el éxito de la reapertura económica va a definirse, o los estados que hagan esa apertura económica de manera exitosa, se va a definir por dos variables. Una, que su capacidad hospitalaria sea sólida, que tengan suficientes respiradores, suficientes camas de terapia intensiva, suficientes camas. Y dos, que sean capaces de medir cómo andan en términos de contagio. Y yo creo que en la medida que se haga eso, la apertura puede ser exitosa. Creo, y lo repito, y no porque está aquí el gobernador, pero sí creo que los estados que están en la zona centro-occidente y en el Bajío lo están haciendo bien. Y lo está haciendo bien Aguascalientes, lo está haciendo bien Jalisco, lo está haciendo bien Querétaro, ¿no? Lo está haciendo bien Guanajuato, y qué bueno que lo hagan, porque si se fijan, estos estados son los que más pueden perder por el tema de la industria, las plataformas de exportación de manufacturas con alta y mediana tecnología. Entonces, pues sí, yo creo que para todos es fundamental que se pueda tener esto. Termino con algunas conclusiones y decirles que esta cosa es de a de veras, que es el mayor reto de la humanidad en la historia reciente. Decirles que la situación económica es de por sí precaria. Ante la presencia del COVID-19 está en condiciones de emergencia, que se necesita rectificar el plan de vuelo económico del país, que necesitamos un modelo de diagnóstico y monitoreo confiable y suficiente. Yo creo que esta es lo más importante de todo en este momento. Pues evidentemente que esto pues tiene que abandonar consideraciones ideológicas. O sea, el virus no es neoliberal, ni la necesidad de la gente de tener ingresos neoliberal, ni la estructura de exportación de México, pues tiene consideraciones ideológicas. O sea, hay que desterrar esas ganas de etiquetar las cosas. La soberbia es la peor consejera, el seguir encerrados en el tema de que no se necesitan más pruebas va a ser un gravísimo error. Y lo que está en juego es el futuro de varias generaciones, empezando por la de ustedes. Ustedes son los futuros ingenieros que dentro de muy poco van a salir a buscar un trabajo. Y ustedes estudian ingeniería y estudian ingeniería en Aguascalientes,
porque fue un estado que brindaba oportunidades. Era un estado donde la educación superior está muy encima del resto del país, porque había espacios, porque había una interacción científica y educativa que hacía una convivencia entre universidades e industria, pues la verdad muy ventajosa. Y por eso ustedes están en esa ruta. Y lo que tenemos que hacer es garantizarles a ustedes, los chavos, los que están estudiando, que eso va a continuar. Y para eso, pues todos tenemos que poner nuestra parte y todos tenemos que, pues, enfrentar esta crisis. Con esto terminaría y bueno, pues estoy a sus preguntas. Muchas gracias. Pues, bueno, pues muchas gracias, Ernesto. La verdad es que, uno, es preocupante, sin duda. Yo creo que todos, de alguna manera, hemos, pues, vivido de diferentes formas esta crisis. Y sin embargo, yo lo he dicho a través de estos días, que yo, en lo personal como rector, yo estoy muy orgulloso tanto de mis maestros como de los alumnos que han sido responsables, de que sobre todo no han abandonado su futuro a pesar de las circunstancias, de lo que implica estudiar a distancia y eso. Entonces yo creo que podemos pasar a esta oportunidad de preguntas y respuestas. No sé si en su caso el gobernador quisiera hacer alguna pregunta en específico. Y pues yo voy a ir moderando las preguntas de los muchachos que me vayan mandando, tanto aquí en la transmisión por Zoom como en las transmisiones de redes sociales por Facebook y por YouTube. Bien, muchas gracias. Gracias, Emanuel. Bueno, más allá que preguntes, un comentario que no olvidemos que ya la parte de la industria automotriz y autopartes, que desgraciadamente hay una gran dependencia en Aguascalientes en ella, por eso iniciamos desde el sexenio la diversificación económica apostándole a tecnología y agroindustria. Ya venían del último trimestre a la baja. Entonces, este golpe es fuerte, va a ser seguramente de todo este año y el próximo año, para poder alcanzar los niveles que traía la industria automotriz. Eso creo, Ernesto, no sé tu opinión. Yo creo que tienes toda la razón, gobernador. Y es un poquito lo que mencionábamos, que la situación económica en México ya se veía comprometida aún antes de la pandemia, ¿no? Y entonces, pues con esto de la pandemia, pues los acabamos de rematar. Pero aquí lo que es bien preocupante y lo que veíamos es que las tasas de recuperación económica para el 2021 también se ven muy modestas. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer ahorita es poner en pie políticas públicas que nos permitan pues tener un rebote lo suficientemente importante el año que entra. Y eso es con políticas generales macro que deben de hacer la Secretaría de Hacienda, pero bien importante con políticas regionales y sectoriales. Nadie mejor pues, que tu secretario de Desarrollo Económico sabe, sector por sector, cómo se les puede proteger y cómo se les puede ayudar a que levanten en una situación tan adversa. Entonces, sí, tienes toda la razón, o sea, estábamos mal y ahora estamos de malas, pero bueno, pues para eso hay buena política pública, por eso hay buenos gobernadores que de alguna manera pueden ayudar no solo a paliar, sino a contrarrestar pues una situación que ya se veía muy complicada. Bueno, pues a reserva de que haya otro comentario por parte del gobernador, damos inicio a las preguntas. Yo tengo una pregunta, digamos que aquí me mandan desde Facebook, que es, ante esta posibilidad de, digamos, entre comillas, o imposibilidad de que los estados generen más recursos por la baja recaudación, ¿a qué otro tipo o a dónde tendrían que empezar a buscar los municipios y los estados? Si no tienen, van a tener recursos desde México, ¿hasta dónde podrían ir o por dónde podrían empezar a buscar? Mira, digamos, pues tienen poco margen de maniobra los municipios para esto. Y todas son dolorosas, ¿no? Pues ciertamente se trata de tener mayor cantidad de recursos. Entonces, una de estas pues implica por una racionalización del gasto importante. Todavía debe de haber ahí algunos espacios para ahorrar, que son fundamentales. Dos,
pues también hay que, en la medida de lo posible y como la recuperación se siga dando, pues sí hay que fortalecer las fuentes de ingreso locales y subnacionales. En el caso de los municipios, pues es el cobro del impuesto predial, que no necesariamente se hace de una manera, digamos, como debía de ser. Y pues hay otra que, tomándolo con toda la prudencia del caso, pues hay o debe de haber espacios de emitir deuda que les permita tener desahogo en estos momentos. ¿Y a qué me refiero? Pues ahorita pues es irreal pensar que vas a llegar a subir algún impuesto. Pues ahorita lo que la gente quiere es un poco de alivio. O sea, la gente no le puedes cargar la mano. Entonces, pues sí se puede entender que recurras a los mercados de deuda en la medida de tus posibilidades y de una manera sensata, estudiada, medida, que te permita tener alivio en estos meses, que el municipio tenga recursos para cumplirle a su gente, ¿no? Y cuando la situación se estabilice un poquito más, bueno, pues entonces sí ya pensar que vas a volver a recaudar de manera importante y el predial pues es una muy buena fuente de esto. Entonces yo te diría que son tres cosas. Uno es gasto, una es una política hacendaria donde se reestructure la deuda, que contrates deuda a más largo plazo y en mejores tasas, y la otra pues sí es un fortalecimiento tributario que en este momento yo creo que tendría que esperar. Ahora, yo creo que también hay, y se me está escuchando un presidente municipal de un gobierno bien administrado, pues me va a decir, oye, pues ya ni la haces, pues porque yo me le he pasado siendo ordenado, puse en orden la casa, aumenté mi recaudación de predial en no sé qué tanto, la gente medio se me paró de pestañas y todavía me pides que haga un esfuerzo más. Bueno, pues así es esto de gobernar, es medio ingrato y medio difícil. Pero yo también creo que para los buenos municipios y los bien portados, yo sí creo que una redefinición del pacto fiscal en México podría valer la pena. Que de esa grafiquita que vimos, que está la RFP, la Recaudación Federal Participable, que es la bolsa donde se juntan todos los ingresos del Estado mexicano, pues de tocar un cachito más grande a los estados y un cachito más grande a los municipios. Yo creo que también deberíamos de revisar esas fórmulas de manera que estados bien comportados, municipios bien comportados, que hacen la tarea, que recaudan más, pues tengan una mayor cantidad de eso. Y para poder gobernar mejor y para poder satisfacer mejor a sus gobernados. Entonces, pero bueno, pues la redefinición de la coordinación fiscal, pues eso sí va a llevar un rato, ¿no? Claro. Pero sí hay... Pues vamos a dar espacio aquí a Rodrigo Díaz de León a que haga una pregunta, no sin antes mencionar que hablando de presidentes municipales, al menos tengo aquí en la lista que está conectada la presidenta municipal de Chihuahua. Entonces, muy bien. Le mando saludos al ponente. Entonces, le damos la palabra, por favor, a Rodrigo Díaz de León. Saludos, presidenta. Licenciado, ¿qué tal? Buenas tardes. Mucho gusto, Rodrigo Díaz de León. Bueno, pues antes que nada es un placer tenerlo aquí fuera en nuestra universidad, pero bueno, la situación es otra, ¿verdad? Usted al principio hace una afirmación que va un poco relacionada con lo que precisamente quiero preguntarle sobre acerca de que, o sea, la vida y mantener la salud o la vida y el sustento no están como peleadas, ¿no? O sea, se pueden mantener las dos, por lo que entendí. Si no es cierto esto, no puedes mentir. Ahora bien, Aguascalientes, pues como bien lo sabemos, es un estado sumamente industrial. Tenemos plantas como Yalco, como Nissan, Infinity está trabajando aquí, y bueno, parte del Bajío nos dedicamos a la industria automotriz. Entonces, estas plantas implican, ahora en la pandemia, no sé si las vayan a abrir o no sé si pronto, sí implican, yo creo que un impacto económico, pero también implican una convivencia masiva. Entonces, usted está diciendo que la vida y el sustento pues se pueden mantener las dos al mismo tiempo. Si las plantas se vuelven a reabrir ahora en pandemia, considerando que todavía no hay cura, ¿cómo podemos nosotros cómo podemos cuidarnos bien y al mismo tiempo levantar una economía? Si, por ejemplo, un ejemplo, el más claro, ¿no? Hace menos de un mes y medio se dio un contagio masivo en una planta de Saltillo.
ahí, ¿qué podemos hacer nosotros, o bueno, los que trabajan en las plantas, para cuidarnos un poquito más de no contagiar o de no aumentar la pandemia y seguir como manteniendo nuestra economía o incluso incrementarla? No sé si Ujú. me expliqué bien. No, sí, 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 claro. Mira, yo creo que lo que hay que entender es que ahora sí que everybody is going to take a hit, ¿no? A todos esto va a implicar un guamazo. No hay manera de que no. No hay manera de que después de esto recuperemos nuestra situación patrimonial previa. No hay manera de que no tengamos un impacto económico enorme, más allá, inclusive hasta las pérdidas familiares y de seres queridos. O sea, sí, esto es un disruptor global enorme. Entonces, hay que entender que las cosas no van a ser como antes y que cuando salgamos de esta, pues, pues sí vamos a salir muy fortalecidos, pero muy rasguñados, ¿no? En todos los sentidos, emocionalmente, patrimonialmente, económicamente, como lo quieras ver. Entonces, pues un poquito cuando yo digo de que es un falso dilema, estoy pensando un poquito en los extremos. Cuando dicen, pues todos estamos en la pandemia, no podemos abrir y vámonos, se cierra todo, ¿no? Pues sí, nomás que ya van a ser 3 meses, la gente necesita un ingreso, ¿no? Entonces empieza a haber ahí una serie de consideraciones que son válidas, pero pues bueno, ciertamente la vida es lo primero. Y un poquito lo que yo trato de hacer es como que no irme a los extremos. Si se acuerdan la grafiquita donde en el eje vertical está, digamos, la presencia del virus y en el eje horizontal está la capacidad hospitalaria. Entonces, por ejemplo, yo no sé en Coahuila cuál era la situación, pero me da la impresión de que, ¿en dónde era? En Monclova, ¿no? ¿O era en Saltillo? Bueno, en este municipio de Coahuila, me da la impresión que estaban en el extremo inferior izquierdo de esa gráfica. Es decir, había una gran presencia del virus, tenías a los médicos contagiándose en las unidades médicas, ¿no? Tenías a los hospitales saturados, ¿no? O sea, estabas en el extremo inferior izquierdo. Esa planta no debería de haber estado funcionando, ¿no? Pero ¿qué pasa si estás en otra situación, en otro municipio, donde pues no tienes una presencia del virus tan fuerte y donde aparte tienes algo de holgura en las instalaciones hospitalarias? ¿A qué me refiero con algo de holgura? Bueno, pues si algo no sale muy bien y se te contagian algunos, bueno, pues tengas manera de atenderlos, ¿no? Entonces eso es importante, que sepas que si las cosas no salen muy bien, pues tienes manera de darle atención médica a la gente. Entonces, pero la presencia del virus no es tanta, ¿no? Entonces, pues ahí, ¿cómo abres? Bueno, pues puedes pensar un esquema donde las posiciones de trabajo no están ocupadas una tras otra, sino que haya 2 metros entre cada uno de los operadores o de las posiciones de trabajo. Puedes pensar en sistemas de transporte de puerta a puerta, que recojan en un punto cercano a su hogar a la persona y la lleven a la planta para que no use transporte público y no se contagie de otro tipo, en medidas de higiene y sanitización dentro de la planta extremas, ¿no? Utilización de gel, guantes, gogles, máscaras, cubrebocas, todo lo que se requiera para hacerlo, de manera que, bueno, pues sí es pues casi como película de ciencia ficción, pero bueno, en esas condiciones sí podrías abrir. También necesitas, por ejemplo, pues que a la entrada o antes de subirte al camión de la empresa, pues te hicieran una prueba rápida, al menos de temperatura, y ver si tienes algún síntoma visible o no para que te puedas subir al camión o te quedas en tu casa, ¿no? Y también implica algunas modificaciones laborales importantes, que con la simple sospecha o alguien diga no me siento bien, tú puedas dejar de ir a trabajar sin que tenga consecuencias, ¿no? Porque de aquí a que te dan tu incapacidad y de aquí a que ves, no, pues olvídalo, la gente, pues aunque se sienta mal va a ir a trabajar y puede contagiar. Entonces aquí lo importante es que en cuanto tú sientas que no estás bien, pues te repliegues, sabes que te van a pagar, sabes, ¿no? Pero preferible eso a que no, a que la gente con tal de ir a trabajar y no les cuenten el día, pues te genere un contagio. Entonces, toda esta cosa hay que hacerlo, por eso es tan importante entender ese diagramita. Hay que medir para ver qué tan peligroso o qué tanto contagio hay, y hay que ver en el lado qué tanto holgura hospitalaria tienes. Ahorita hablando de la alcaldesa de Chihuahua, que es un municipio muy bien organizado, pues estoy seguro que algunas plantas en Chihuahua sí podrían empezar a operar si tienes claridad o certeza en las mediciones
de qué tanto presencia tienes del virus, y estoy seguro que en capacidad sanitaria y hospitalaria, pues Chihuahua también se debe de ver muy bien. Entonces, por ejemplo, en Chihuahua yo creo que sí es de los municipios que bien encausados, bien guiados, con un buen diseño de política pública, podrían estar en condiciones de empezar a abrir. Si estás de acuerdo en esto, voy a hacer 2, 3 preguntas en conjunto, que nos están mandando en varios lugares. Nos pregunta aquí Yara Escobedo, ¿cómo es posible, o sea, si normalmente después de una métrica, ¿por qué no tendría que pasar lo mismo? Esa es la primera pregunta. Albelardo Durán desde Facebook nos pregunta, según la OMS, esta pandemia puede ser de oleadas, ¿se tendrían que tener las mismas consideraciones para las segundas oleadas del virus? Y Jimena Irigoyen también vía Facebook nos dice, ¿cómo concientizamos a los mexicanos? Y aquí yo quisiera decir algo muy importante, que voy a aprovechar mi posición de rector para poder también yo preguntar algo similar. Es decir, eventualmente vamos a estar, esto es un tema, yo coincido con esto que esto es un tema de evolución de las especies. Al final de cuentas, pues buscar teorías de la conspiración, pues es un virus que muta, que busca otro huésped, y pues es un proceso natural que se ha dado a la historia de la humanidad. Sin embargo, ¿cómo es posible que nos agarre tan mal parados? Decía Slavoj Žižek, que es un filósofo ahí, que ¿cómo es posible que teniendo conciencia de los avances tecnológicos, la ciencia, nos agarre tan mal parados a todo el mundo? ¿Cómo podríamos no solo concientizarnos ahorita, sino prepararnos para cuando venga otra mutación en 10 años, en 5, en 2, en 20, ¿no? Gracias. Rector, ¿me repites la primera pregunta? Que se me cortó un poco. Sí, la primera es de Yara Escobedo, que decía, si normalmente después del bajón hay una subida simétrica, ¿no habría la posibilidad de esperar lo mismo? Okay. Bueno, aquí estoy, me presento, soy Yara Escobedo, buenas tardes. Y sí, esta es mi pregunta. Se supone que en teoría el mercado siempre tiene a equilibrarse, y como vimos en las gráficas que nos presentó, en 2009 se vio que cayó un 5.3%, pero es proporcional a lo que a lo que subió el segundo trimestre consecutivo. Y bueno, mi pregunta es aquí, usted dice que solo se espera que tengamos un incremento del 1%. Pero yo pienso, ¿no sería también casi proporcional? O sea, si caemos un 7%, menos 7%, ¿no podríamos subir al menos un 5%? Y si caemos un 14%, que al menos nos repongamos igual un 3% al menos, un 4%. Gracias. Bueno, déjenme empezar con el rebote. El pronóstico digamos, el promedio de los expertos es 2 ante una caída del 7. Entonces, de todas maneras, digamos que todos los pronósticos son bastante pesimistas ahí. El mío es un poquito más pesimista. Yo creo que vamos a crecer al 1, pero está bien, concedo el promedio del 2 que mis colegas consideran, ¿no? Y considero colegas porque son economistas, no porque yo soy experto. Pero la caída del 7, yo creo que esa también muy pronto va a haber consenso de la caída es como del 10. Ahora, ¿por qué el rebote no es de la misma magnitud? El rebote es de la misma magnitud, o puede entenderse como de la misma magnitud, cuando, digamos, tienes una crisis que es financiera, que no fue gestada en el país, o déjenme hablar con particular del 2009. ¿Por qué pudimos rebotar en el 2009? 1, porque fue una crisis financiera, y las crisis financieras se resuelven con dinero, ¿no? Esta no es una crisis financiera, es una crisis de economía real, de pérdida de valor, de pérdida de fuentes de empleo, ¿no? 2, la caída del 2009, pues fue pues por unos meses, y no hubo un lockdown de la economía global, ¿no? Entonces, pues como que todo se pudo poner en marcha. Nosotros en el 2009, pues hicimos un programa pues de protección de fuentes de empleo, y entonces subsidiábamos para que los patrones no despidieran a los trabajadores, los dejamos utilizar sus afores, en fin, pero pues era acotadito, ¿no? El tema, ¿no? Pues eran unas semanas o un mes, 2 meses, cuando mucho. Entonces, eso se puede hacer. 3,
el sistema financiero y la economía y las perspectivas de confianza de una economía estaban intactas, ¿no? O sea, México rebotó al 5.3, pero no todas las economías rebotaron en la misma proporción. O sea, México fue la economía que mejor se recuperó. Entonces, sí, aquellos que no tenían esa perspectiva económica tan sólida como nosotros, ¿no? Pues a lo mejor la caída fue de 6% y nada más se recuperaron un 2%. O sea, no acabó de recompensarse lo que se perdió, ¿no? Y bueno, ya para acabar, pues en el 2010 México tenía un gran secretario de Hacienda, pero pues eso es otra historia. Pero ahora la diferencia es que sí hay una pérdida de empresas brutal. Se están perdiendo fuentes de empleo, están cerrando empresas. Entonces, en 2 o 3 meses, pues no es que ya regresé yo del encierro, ya ahí está mi puesto de trabajo y voy a regresar a producir brownies o a producir tuercas o a producir tornillos. Pues ya esa fábrica ya no existe. En el 2008 sí esa fábrica ya estaba. En el 2009, perdón. Ahorita esa fábrica ya no está ahí. Entonces, pues no es que vas a poder recuperar la producción que perdiste. Entonces, el rebote no es inmediato. ¿Por qué? Porque es una pérdida de economía real, no nomás financiera. 2, porque las perspectivas económicas de México son malísimas, porque la inversión está huyendo del país, ¿no? Y pues básicamente por eso es que los pronósticos de recuperación son tan modestos, tristemente. El tema de las oleadas, sí, es correcto, ¿no? Esto, mientras no haya vacuna, mientras no haya cura, pues la posibilidad de que vuelva a suceder esto, pues está latente. Y, y tiene que ver con lo que dice el rector o sea, ¿cómo es posible que estemos viviendo la historia de la influenza española del 2018, de 1918? O sea, esto pasó hace 102 años, ¿no? Yo creo que todavía no había ni penicilina, no sé, ¿no? Que la penicilina no tiene nada que ver con esto, pero un poquito para ver el grado de la ciencia médica de 1918. Y pasó lo mismo, ¿no? Llegó un virus nuevo, que todavía ni siquiera tenemos la tecnología en ese momento para descomponerlo y saber de qué estamos hablando, pero percibíamos que era nuevo, que hacía destrozos en los órganos de los seres humanos, principalmente los pulmones, y mató un chorro de gente, ¿no? Pasa la primera oleada, igualito, por ahí de mayo, junio. La gente feliz sale, celebra, les importa muy poco medidas de distanciamiento social, y ya para noviembre de 1918 ya tenían otro rebrote de influenza española que fue aún más mortífero que el primero, ¿no? Y luego todavía tuvieron una tercera oleada en el año 2019. En la influenza española se murieron millones de personas, millones. Entonces, pues es increíble cómo, pues sí, la fragilidad del ser humano, la fragilidad de la tecnología, cómo nos siguen pasando estas cosas. Eso es cierto, nos siguen pasando porque el tema de la mutación pues no lo podemos evitar, ¿no? Y es teoría de la evolución, los seres vivos mutan y mutan y aleatoriamente, y los que son más aptos al entorno en el cual mutaron sobreviven, y los que no se mueren, todo lo que ustedes gusten más. Entonces eso no lo podemos evitar. Pero ahora lo que también sí yo creo que hay una gran diferencia y yo lo recuerdo muy bien con respecto a lo que pasó en el 2009, o sea, para nosotros, creo que para México, esto no es un cisne negro. Se ubica en la teoría esta del Black Swan, que hay fenómenos en la historia de la humanidad que son cisnes negros, que su ocurrencia es impredecible, y una vez que ocurren cambian al mundo, ¿no? Entonces, pues digamos, esto fue un cisne negro para los chinos, ¿no? En Wuhan. El H1N1 fue un cisne negro para México, ¿no? En el 2009, pues porque empezó aquí, pues nadie sabía de qué estábamos hablando. Pero, por ejemplo, en este caso, para nosotros, pues no es un cisne negro, es un rinoceronte gris, ¿no? Que es una cosa que vimos venir desde el 31 de diciembre, del tamaño de un rinoceronte, que iba a embestir derechito, y no hicimos nada. Dijimos, no pasa nada, ¿no? Estampitas, no le hagan caso, y ¡pum! Aquí está el rinoceronte, enfrente.
y debimos de haber hecho algo para evitarlo, como lo hicieron muchas otras economías, muchos otros países que sí lo vieron venir y tomaron medidas de distanciamiento social bien oportunas. El tema de la concientización, que tiene que ver con la concientización, pues sí, es un tema, es increíble, ¿no? Pues por ejemplo, en mi tierra, ahí en Chilangolandia, pues la gente todavía en Semana Santa, pues congregándose por miles en los mercados comprando pescado para la cuaresma, todavía dejaron organizar un concierto con 60,000 personas, ustedes vayan a las calles de la estación del metro, pues están llenas, o sea, sí de verdad creemos que somos, ¿no? De hule, o sea, que somos inmortales, y pues no, y eso tiene que ver también, pues un poquito con el ejemplo y con la seriedad con la que se tomen las cosas. Pues no es lo mismo ver al presidente que salga con cara, perdónenme la expresión, con cara de entierro, y diga, aquí nadie sale de su casa, estamos en una situación gravísima, y más vale que empecemos a tener consideración de distanciamiento social, porque esto va a pasar, a tener un presidente que sale y chacotea y salgan a comer y estoy comiendo con doña Lencha unas garnachas y está todo dar, muchachos, no pasa nada. Pues ¿cómo? ¿No? O sea, sí el ejemplo es poderoso y el ejemplo no, en este caso no fue utilizado para No eso. ayudó. No ayudó. Y sin duda, que ese es el tema de la apertura. Por eso es tan importante en esto de las oleadas, de que esto va a volver mientras no haya vacuna. Por eso es importante a la hora de abrir, seguir midiendo para que en el momento en que se detecte, ¿no? Que en una planta en Silao, ¿no? Tienes un mini brote, pues de inmediato mandas a todos los trabajadores de esa planta en Silao, los encierras en su casa, mides a ellos, a su familia, que estén tranquilos, ¿no? Les vas a pagar su sueldo y atiendes ese mini brote y verdaderamente aíslas esas familias, ¿no? Evidentemente también, por eso a la hora de la reapertura, pues yo estoy pensando que en Silao ya tienes capacidad hospitalaria que te permite que si uno de estos casos se te complica, pues hay un respirador disponible para esta persona. Entonces sí va a ser, la vida nunca va a ser como antes, al menos mientras no haya vacuna, pero bueno, pues no tiene que ser un encierro absoluto que va a llevar o va atado de la mano la pérdida de oportunidades y miseria, ¿no? Voy a permitirme leer otras tres preguntas. Un estudiante nos dice, y supongo que es tanto para Ernesto como para el gobernador, dice, durante su conferencia plantearon varias medidas que dependen de los gobiernos, pero ¿qué nos toca hacer a nosotros para ayudar a la economía nacional? Un maestro de la universidad nos pregunta, como maestros, ¿qué tendríamos que fomentar en nuestros alumnos? ¿Qué habilidades para hacer frente a esta crisis? Y Brandon Hernández pregunta, ¿qué pasa si México excede y crece mucho su deuda con el Banco Mundial? Bien, yo creo que con respecto a qué podemos hacer para mejorar la economía nacional, pues ahí un poco como que las soluciones también son locales, ¿no? En la medida de que nosotros trabajemos para hacer crecer nuestro entorno, con eso también haces crecer a la economía nacional. Yo creo que el comerciante, el muy pequeño empresario, el empresario ya más medianito, el empleado, pues todo mundo va, trabaja y genera riqueza para este país y genera un patrimonio para sus familias, y en la medida en que eso sea exitoso y sea satisfactorio, en eso hacemos más grande al país. Entonces, bueno, no sé quien formuló la pregunta, pero pues también hemos tenido la bendición y la oportunidad de poder haber servido a México en una posición de decisión un poquito más agregada, bueno, pues estamos muy agradecidos y pues también se hace lo que corresponde, ¿no? Pero no todo mundo tiene que ser secretario de Economía o secretario de Hacienda o secretario de Salud para en estos momentos poder contribuir a que México salga adelante. Yo creo que hay cosas tan elementales como verdaderamente cuidarnos, llevar a cabo medidas de distanciamiento social, llevar a cabo medidas preventivas como usar tapabocas, ¿no? Que por más que el subsecretario diga que no sirven para nada, pues ¿cómo no van a servir, hombre? Pues es una barrera física pues, para el contagio de estas cosas, que claro que es microscópico y lo que tú gustes, pero pues también
pues hay gotas y todo el mundo hemos visto cuando alguien estornuda, pues no quiere estar enfrente de que alguien estornuda. Entonces, claro que sirve. Entonces, este tipo de cosas, por supuesto que ayudan, ¿no? Por supuesto que ayudan y que cada quien haga lo que le toca. Al colega profesor o profesora de qué habilidades se requieren para salir adelante, no lo sé, yo mismo soy profesor universitario y me hago la misma pregunta, ¿qué es lo que le tengo que transmitir a mis alumnos en estos momentos tan complicados? Y pues no tengo una respuesta, o sea, yo lo que hago es preparo mi clase, lo hago en esta plataforma, en Zoom, y me esmero en preparar mi clase. Es más difícil enseñar en estas plataformas, es más difícil tener la atención de los chavos, y me esmero en que sea una clase entretenida y también en motivarlos, en que pues esta, pues, o sea, pues el guamazo es brutal, pero de que vamos a salir, vamos a salir. No se animó que no. Y ustedes se están preparando, ustedes van a ser ingenieros, van a ser profesionistas, van a ser gente competente, están en una buena universidad, están en un entorno de productividad, ¿no? Es muy feo en las comparaciones, pero el entorno en términos de innovación, de creatividad, de disciplina, de orden que tiene su estado, o el entorno en el cual ustedes estudian, están sus familias, en el cual van a tener trabajo, pues tienen mucha suerte, ¿eh? No quiero mencionar nombres, pero imagínense que ustedes estuvieran en otro estado, donde, bueno, pues la calidad de las universidades públicas, sepa Dios, donde no hubiera oportunidades de empleo, donde no hubiera desarrollo tecnológico, donde no hubiera innovación, donde no hubiera orden, donde no hubiera un buen gobierno. Entonces, ustedes son muy afortunados, esmérense, hay que tirarse, pues ahora sí, como dice coloquialmente, a matar, o sea, aquí no hay que escatimar un solo esfuerzo, hay que dejar todo sobre la mesa, y un poquito también la reflexión es, bueno, todas las crisis representan oportunidades, ¿no? Y no quiero decir que, ay, qué bueno la crisis, ¿no? Porque hasta en Venezuela hay oportunidades, pero no aquí está en Venezuela, ¿no? O sea, sí hay oportunidades y aquí hay que ser lo suficientemente creativos, disruptivos. Ustedes tan jóvenes, ustedes pues, pueden estar o entender mejor las tendencias globales, cómo se van moviendo. Pues órale, no las dejen pasar, hay que saberlas leer bien, ¿no? Nosotros los profesores ya estamos un poquito más anquilosados y nos cuesta trabajo leer por dónde va la cosa, pero pues también nosotros tenemos que sobrevivir y haremos lo que nos toca. Y con respecto a la deuda, bueno, nomás una aclaración, México no tiene deuda con el Banco Mundial desde hace mucho tiempo. La deuda la emitimos en los mercados globales, o sea, hay inversores, fondos de pensiones, bancos, otros gobiernos, que yo, gobierno de México, salgo y digo, a ver, quiero colocar este papel, ¿no? Y son $200,000. Entonces, ¿quién lo quiere comprar? Entonces, compran ese papel, ¿no? El gobierno mexicano recibe $200,000 y un señor se queda con este papel, lo vende en el mercado secundario, ya sé lo que guste. Entonces, es como se coloca la deuda en México. ¿Qué tanto podemos endeudarnos? Perdón, Ernesto. Solo nada más me gustaría para cerrar la pregunta anterior, el gobernador también pudiera decir qué nos toca o como maestros, como a los jóvenes para cooperar con el Estado, ¿no? Va que va. Bien, muchas gracias. Primero quiero comentar la primera pregunta de la economía nacional. A ver, todos los esfuerzos van a ser locales, como dijo Ernesto, y para nosotros es inevitable la apertura de la industria automotriz seguramente en una semana, máximo el día 17 de mayo. Y tenemos preparado como gobierno local toda una campaña de consumo lo local. Tiene que ir de abajo hacia arriba porque la economía tienes que fortalecerla desde cada uno de los municipios. Entonces, lo más importante es el consumo local, sin duda, porque nuestras micros y pequeños negocios son los que traen 7 de cada 10 empleos, que son los que se están perdiendo. Entonces, tenemos que reactivar ahí, sin dejar de impulsar nuestra gran empresa. Desgraciadamente, insisto, la gran dependencia en la parte automotriz. Entonces, pronto verán ya esta campaña en Aguascalientes en 2 semanas máximo. Y la otra, ¿qué pueden hacer los maestros? Vaya, en la parte de la solidaridad con la sociedad más desprotegida, yo creo que hay quien puede tener asegurado ahorita su chamba, su trabajo, su recurso, sea maestro, sea alumno. Necesitamos de mucha generosidad, seas maestro, seas albañil, seas catedrático, seas investigador, seas empresario. Lo que necesita México ahorita es generosidad hacia todos, porque el virus de la economía
sin duda nos va a llevar este y el próximo año con muchos problemas de desempleo, de baja adquisición económica para las familias, y más allá de la tarea académica, que es una responsabilidad de cada maestro como Ernesto, de actualizarse y de estar en las tendencias de los jóvenes, pues demostrar la generosidad que tenemos los mexicanos. Muy bien, muchas gracias. Y aprovecho para disculparme y despedirme. Gracias, Ernesto, y gracias, chavos. Felicidades, Emanuel. Gracias. Gracias, gobernador, por acompañarnos. Mientras ahí algunos problemas tiene Ernesto con el micrófono, me permito leer dos últimas preguntas de Facebook, y luego para cerrar con una pregunta aquí en vivo por Zoom que va a ser uno de nuestros maestros. ¿Qué opinas de las medidas que se tomaron en El Salvador? ¿Fueran las correctas? ¿Habría alguna opinión sobre estas? Y en un porcentaje del 1 al 100, ¿qué tanto la inversión privada es punto clave para la recuperación económica? Si quieres, contestamos esas dos y luego, o si quieres, damos de una vez la palabra al maestro Víctor para que pueda hacer su última pregunta y cerramos con las respuestas y un mensaje final, si así te parece, Ernesto. Perfecto, Manuel, gracias. Sí, escuchamos al colega. Adelante, maestro, por favor. Sí, bueno, buenos días, licenciado Cordero. Buenos días, Emanuel. Gracias por la oportunidad de excelente panel que nos da pie a tener una visión más amplia de la situación, de la problemática que estamos viviendo. Mire, los que ya tenemos nuestros años, digamos que somos hijos de la crisis. Yo soy hijo de la crisis del 70 y... Estaba haciendo aquí un recuento: 76, 82, 94, 2008, y ahora esta que sin duda alguna va a superar con mucho a las que hemos vivido en ocasiones anteriores. Yo tengo un par de preguntas. La primera sería relacionada con el petróleo. Yo trabajé en los años 70, 80 en el Instituto Mexicano del Petróleo y fui partícipe de los grandes proyectos que se hicieron, los últimos proyectos que se hicieron en el sector petrolero, en el sector petroquímico, La Cangrejera, Morelos, el gasoducto de Cactos a Reynosa, Cadereyta, Salina Cruz, Tula Hidalgo, la refinería de Tula Hidalgo en la parte de automatización. Profe, una petición. Por el tiempo, necesitamos ser lo más concretos posible. Bueno, si no, rápidamente. Conteste el ponente. Tiene razón. Bueno, básicamente, durante el 2008, para atender y establecer las medidas contracíclicas que fueron del 4% del Producto Interno Bruto, se contrató deuda pasando del 20% al 35% del Producto Interno Bruto. Actualmente entiendo que el porcentaje de la deuda en este gobierno, en este momento, es del 48-49% del PIB. ¿Cuál sería, en caso de llegar a contratar deuda, bajo los mecanismos que ya estableciste, cuál sería el porcentaje razonablemente que estaríamos en condiciones de manejar, dada la situación económica del país actual y la que se viene en el futuro? Ok. Gracias, profesor. Que tiene que ver con la pregunta que hemos dejado pendiente de la que tanto nos podemos exceder en deuda con el Banco Mundial. Pues bueno, un poquito aclarando que no es necesariamente con el Banco Mundial. Creo, y recordando el 2008, en el 2008 lo que pasaron dos cosas. Una, que aumentamos el endeudamiento para tener política contracíclica en medio punto del PIB. Los otros 3.5 de la política contracíclica, para juntar 4, fueron reasignaciones de gasto que se hicieron. Entonces el paquete era de 4, pero en realidad de deuda nueva por encima de lo que había autorizado el Congreso fue nada más medio punto del PIB. Si ustedes ven los datos, como dice mi colega, el profesor, que pasa, tiene un salto importante en el 2008, la deuda de México, es porque se cambió el registro de la deuda de Pemex y de la deuda de CFE. Antes,
existía una cosa que se llamaban los pidiregas, ¿no? Que eran proyectos de inversión de registro diferido. Entonces, por ejemplo, Pemex contraía deuda, no la registrábamos como la deuda agregada del país, ¿no? Y cada que Pemex hacía un pago por capital o intereses de esa deuda, la registrábamos no como pago de deuda, sino como un gasto. Entonces, voló por abajo del radar por muchos años la deuda de Pemex y de CFE de esa manera. En el 2008 se decide transparentar esto y entonces dicen, no, ya no nos hagamos patos, ¿no? O sea, Pemex tiene deuda, CFE tiene deuda, pues vamos a explicitarla en las cuentas nacionales. Y entonces lo que se hizo fue eso, decir, ok, ¿cuánto asciende la deuda de Pemex a tanto? ¿Cuánto la de CFE? Tas. Entonces, por eso, si ustedes ven los registros, trae un brincote en esas fechas, pero es porque se transparentó la deuda de Pemex y de CFE, que antes se registraban de una manera muy creativa en los pidiregas y ahora se transparentaron. Entonces, volviendo al tema de los niveles de deuda, hoy, como bien lo dice el profesor, está como en 49% del PIB, que si me apuran, ¿no? Esto va a subir por el simple hecho de que el PIB se va a contraer. Entonces, a la hora que el PIB, que es el denominador, se hace chiquito, vamos a suponer que la deuda se queda igual. En el numerador tienen a la deuda y en el denominador tienen al PIB. El numerador, la deuda se queda igual, pero su denominador se está encogiendo. Entonces, ¿qué le va a pasar a la fracción, al cociente? Pues va a crecer. Entonces, ahorita es de 49%, como dice mi colega. ¿En cuánto va a quedar? No lo sé, habría que hacer el cálculo, pero sí va a pasar de 50%. Entonces, ya no va a ser de 49, sino que ya, pues, por un efecto de contracción del PIB, esto va a crecer. ¿Qué tanto aguanta el país? Que es un poco la pregunta que hacían. Yo creo que el porcentaje de deuda con respecto del PIB nos da una fotografía de dónde estamos, pero lo que nos da una respuesta precisa a esa pregunta de cuánto más aumenta es un tema de flujos. Acuérdense, ¿qué tanto más podemos salir a pedir prestado? Pues es como en su casa, en cualquier casa de nosotros. Si yo salgo a pedir prestado, quien me presta me va a preguntar, ¿y con qué me vas a pagar? ¿No? Y entonces, yo para la persona que me presta, pues para prestarme, me empieza a analizar mis flujos futuros. Dicen, sí, pues Cordero da clases aquí y acá, y tiene un despacho de consultoría económica, y le ha de ir así y asado, y entonces ha de ingresar tanto. Y entonces empiezan a ver mis flujos futuros, ¿no? Y entonces en base a eso ven qué tanto me pueden prestar. Evidentemente no me van a prestar más de lo que mi capacidad de pago futura me dé, ¿no? Si van a decir, sí, va a tener ingresos mensuales por 80,000 pesos y me está contratando una deuda que implica un pago mensual de 150,000, pues no me va a pagar, pues ¿cómo me va a pagar, no? Entonces, hay que hacer esos cálculos de los flujos futuros. Y lamentablemente en el país, ahorita el flujo futuro, pues está muy venido a menos, ¿no? Se cayeron los ingresos petroleros y no se ve que vayan a repuntar. Los ingresos tributarios pues van a estar muy machucados mientras no haya recuperación económica. Entonces, como que tampoco los flujos futuros de México se ven muy buenos. Luego, por otro lado, pues sí, la inversión está caída, la inversión pública y la inversión privada tiene los peores niveles pues desde hace años, ¿no? La inversión pública pues es inversión que no necesariamente genera mayor riqueza. Entonces, como que no está muy claro cuánto nos pueden prestar. Así, a una medición muy preliminar y muy ranchera, debo reconocerlo, no a la altura de una audiencia universitaria, pero una predicción muy ranchera es, yo creo que aguantamos como 2 puntos del PIB, profesor. O sea, México podría salir, endeudarse por 2 puntos del PIB y nos la compran sin hacer gestos, ¿no? Como diciendo, sí pagan, sí pueden pagar. Más de eso, sí ya nos empezarían a ver con cara de, bueno, y a ver, vamos a hacer las cuentas, si te alcanza o no te alcanza, ¿no? Pero yo creo que más o menos como 2 puntos del PIB sí aguanta. ¿Qué importancia tiene la inversión privada? No, bueno, yo creo que toda, ¿no? Porque, bueno, pues sí, la inversión pública es bien importante, pues porque son bienes públicos que los privados no podrían de alguna manera construir y son bienes que generan desarrollo, generan economías locales,
pues como dice el profesor, pues en los 70s Pemex era una palanca de desarrollo económico brutal y desarrollaron una bola de regiones en el país que no se hubieran podido desarrollar sin inversión pública, ¿no? Pero una vez que esa inversión pública cumplió con su cometido, la inversión privada empieza a florecer, y donde se construye un puerto, donde se construye una carretera, pues empieza a haber dinámica económica, se generan mercados, se establecen industrias, se establecen escuelas, ¿no? O sea, florece. Entonces, si tú me dices del 1 al 100, yo creo que la inversión privada pues debe ser el 90%, ¿no? De importancia. Con respecto a El Salvador, perdón, que sería la última. No, adelante. No sé a qué se refieren específicamente y debo confesar que no le doy seguimiento muy puntual a lo que sucede ahí. Me imagino que hacer a lo de el tema de las cárceles, ¿no? O, no lo sé a qué se refiere. Yo quisiera pensar que se refería un poco más al este tema de lo que tú decías de pruebas, de un confinamiento más restrictivo, que esa fuera las primeras diferencias que tuvo en su momento con el gobierno federal, creo que, pero ya lo habías explicado, creo yo. Sí, y nada más, bueno, el presidente de El Salvador, pues es como que extremo en todo, ¿no? Es intenso en todo. Sí. Pues, por supuesto que estoy de acuerdo en el tema de las pruebas. Entre más pruebas hagas, mejor. Te da claridad en el mapa de por dónde abrir, que es el tema de esta plática. O sea, entre más información tengas, mejor, más fidedigna y más completa tengas, mejores decisiones tomas. Eso es elemental, ¿no? Y con respecto a su política con los reclusos y eso, bueno, pues es extremo este amigo, ya sí raya, por más que estos sean los peores delincuentes, son los más violentos, la Mara Salvatrucha es una cosa de terror, pues sí, pero sí ya raya en violación de derechos humanos con claridad, pero bueno, ese es otro boleto. Es otro boleto. Bueno, pues yo creo que quedaron varias preguntas pendientes que si nos permites te las hacemos llegar, si en su momento se pueden ayudar a contestar sería fabuloso. Primero que nada, yo quiero agradecerte, Ernesto, amigo, por aceptar la invitación. Como dijo Rodrigo, pues esta va a ser tu casa el día que quieras venir en vivo ya después de esta crisis. Estaremos encantados de recibirte, de escucharte. Y me quedo con esta última parte que tú dices. El tener información es necesaria para tener y tomar decisiones adecuadas. Y yo creo que esa es una de las oportunidades que nos está dando esta crisis. Hay demasiada información, hay muchas cosas que estamos bombardeados permanentemente, tanto por datos buenos, datos duros, opiniones o fake news. Y yo creo que ese es uno de nuestros deberes, al menos desde la parte de la universidad, poner este tipo de reflexiones en el centro del debate para decir, señores, vamos a debatir, vamos a oírnos, pero con seriedad. Vamos a informarnos para poder tomar decisiones adecuadas, porque yo creo que esa es una crisis que también nos exhibió esta pandemia. Esta pandemia yo creo que nos exhibió a todos, a los responsables, a los irresponsables, a los buenos gobiernos, a los malos gobiernos. Y pues bueno, solo me restaría agradecerte de nuevo y pues un mensaje final que nos quisieras dar para cerrar este gran inicio de Conversations at UTR. Gracias, Emanuel. Bueno, agradecerles a todos su atención. La verdad disfruté mucho platicar con ustedes, aunque sea ahora sí que en estas circunstancias, seguramente habrá momentos en que nos podamos ver y si me invitan presencialmente a conocer su universidad, me dará de verdad mucho gusto y yo encantado de asistir. Te felicito, señor rector. Es una muy buena iniciativa. Agradezco mucho la posibilidad de saludar a mi amigo, al gobernador de Aguascalientes, y decirle a ustedes que, pues miren, sí, ahora sí que sí nos está cargando el pintor, ¿no? Pero el pintor se va a cansar y nos va a soltar. Y tenemos que estar en condiciones de sacar este país adelante. El país es de ustedes. Ustedes son los que más pueden perder. Están sus trabajos, su futuro, sus sueños, sus anhelos de por medio. Ahí están. Nos va a costar más trabajo alcanzarlos, pero de que ahí están y los van a alcanzar, no tengan duda nunca. Entonces, échenle ganas, no desaprovechen una oportunidad, sean audaces, sean generosos, crean en ustedes mismos y pues poco a poco todos vamos a ir regresando a la normalidad y saliendo adelante. Muchas gracias, Manuel, de verdad aprecio mucho.
No, muchas gracias a ti. Y pues bueno, a todos les recuerdo que este ciclo de conferencias va a ser todos los miércoles y viernes durante mayo y junio. Vamos a ir anunciando los ponentes, ya anunciamos todos los de mayo. A todos los estudiantes y los maestros les recuerdo, stay safe and proudly UTR, y esta y las demás conferencias se van a quedar en nuestras redes sociales. Gracias a los estudiantes, gracias a los maestros y gracias por el público externo, tanto de Aguascalientes como de otras localidades que se conectaron con nosotros. Muchas gracias. Saludos a Chihuahua. Saludos. Muy bien. Manuel, Listo. ya nos está transmitiendo. Muchas gracias, muchachos. Y te marco ahorita para platicar. ¿Sale? Órale. Vale, muchas gracias. Abrazo a todos. Bye. Gracias, jóvenes. Cuídense.